Muy buenos días, familia. Qué rico poder estar una vez más reunidos, aunque sea por este medio virtual, pero bueno, seguimos adorando al Señor ahora a través de su preciosa palabra. Que sea Dios hablándonos en este tiempo y bueno, llevando a nuestros corazones cada palabra que vamos a ver esta mañana para que la pongamos en práctica. Hoy vamos a estudiar acerca de cómo la fe afecta las finanzas, más específicamente cómo podemos aumentar nuestras finanzas a través de la fe. Al hablar de esto es necesario entender que estamos hablando de la cosmovisión de vida de las personas. Me explico, la cosmovisión es la manera que tiene una persona de ver el mundo, de entender el mundo. Por ejemplo, los materialistas, es decir, los que ven el mundo como un montón de átomos que se organizaron por casualidad y eso dio forma al universo. Ellos ven la vida solamente como eso, ¿sí? Nosotros entonces nacemos, crecemos, morimos y listo, no hay nada más aparte de eso, no hay un propósito en esta vida, ni mucho menos en una vida espiritual o eterna, porque ellos pues, no creen que existe. Pues las personas que ven el mundo de esta manera, lo viven enfocados en el aquí y el ahora. Si no tienen ningún propósito eterno, ni ninguna clase de relación con Dios, ni nada. Entonces ellos manejan su vida conforme a lo que les parece, buscando lo que es agradable para ellos. Ya sea que lo agradable sea tener una familia, dedicarse a hacer riquezas, ya sean los vicios, sea lo que sea que para ellos es agradable, es lo que viven. Porque viven solamente pensando en el aquí y ahora y para de contar. Otra cosmovisión, que tal vez es la que más vemos en nuestro contexto sociocultural, es la que combina esta que acabé de explicar con la parte espiritual, ¿sí? Entonces es donde las personas viven su vida cotidiana haciendo lo que les parece, pero simultáneo a esto buscan alcanzar una espiritualidad, ¿sí? A través de, llámese meditación, llámese la religión, llámese las conductas, a través de alguna filosofía de vida que lo lleve a algo espiritual. Y entonces estas personas viven su vida como si contemplan que hay algo más que simplemente la materia, hay algo más que el espíritu. Y entonces ellos viven su vida igual, haciendo lo que les parece, pero simultáneamente tratan de agradar a Dios, de ganar puntos con Dios a través de pues, diferentes cosas. Y esto es lo que vemos en nuestra cultura. La gente hace lo que quiere, va el domingo a la reunión y dice, listo, ya con esto nos pusimos a cuentas con Dios, ¿sí? Pero en contraste con esto, sí, bueno, hay muchas otras cosmovisiones, maneras de ver el mundo, pero pues no la voy a mencionar. En contraste con esto está, por ejemplo, la cosmovisión cristiana. Voy a ponerlo en pocas palabras. La cosmovisión cristiana es aquella donde nosotros vemos el mundo de la manera como Dios ve el mundo. Es la manera donde los cristianos vemos el mundo y lo interpretamos de la manera como Dios lo estableció en su palabra. Entonces, la vida nosotros, los que tenemos la cosmovisión cristiana, la vivimos en una relación personal con Dios, creador del universo, el dador de vida eterna, acorde con los propósitos que Él nos ha llamado, ¿cierto? Y entonces la vida que vivimos, la vivimos en obediencia a lo que Él nos dice en su palabra para glorificarlo a Él en todo, ¿sí? Entonces, la manera como tú miras el mundo determina la manera en que tú vives. Si tú te llamas cristiano, pero no vives en una relación de dependencia con Dios, no ves al mundo a través de los ojos de Dios, no lo ves como Dios lo describe en su palabra, y no te riges por sus verdades, entonces tú no conoces a Dios y estás viviendo una cosmovisión que no corresponde a lo que tú dices declarar que es tu fe cristiana, ¿sí?
La cosmovisión se resume en un asunto de fe. En donde tú tienes puesta tu fe, esa es tu manera de ver y entender el mundo. Por lo tanto, donde tú tienes puesta tu fe determina tu estilo de vida. Los que depositamos nuestra fe en Dios, en el Dios de la Biblia, ¿cierto? Más específicamente, vivimos nuestra vida a su manera. Y esto es importante porque si vamos a hablar del tema del dinero, la manera como tú ves el mundo determina la manera como tú manejas tus finanzas. Si vamos a hablar de la fe, ¿cierto? Mi fe en Dios, que aumenta de manera sobrenatural y bendice sobrenaturalmente mis finanzas, estamos claramente hablando de una cosmovisión cristiana, acorde a las verdades de la palabra de Dios. Y los que la pueden disfrutar, estas bendiciones financieras a través de la fe, son los que verdaderamente vivimos en obediencia a lo que nos dice en su palabra. Vida realmente de fe. Entonces, tu manejo financiero está determinado por tu fe. Ya entendimos la cosmovisión y entonces entendemos que es un asunto de donde yo deposito mi fe, así manejo mis finanzas. Si tú ves el mundo con una visión materialista, con una visión de quiero darme gusto en todo lo que puedo, entonces para ti el dinero es un medio para alcanzar la felicidad. A través del dinero tú puedes comprar más cosas que satisfagan tus anhelos. A través del dinero tú puedes ir a lugares que quieres ir, a lugares más exclusivos, darte en general más placeres, ¿sí? Entonces, entre más dinero tienes, más feliz puedes ser. Y entre menos dinero tienes, menos posibilidades de ser feliz, ¿sí? Esta es una manera como muchas personas ven el mundo y se evalúan a sí mismos y su estilo de vida. En esta cosmovisión, pues sencillamente tú manejas el dinero como a ti te parece. Lo que te entra, si es mucho o si es poquito, tú haces con él lo que a ti te parece de acuerdo a lo que, conforme a tu manera de ver el mundo, conforme a tu criterio, conforme a tu perspectiva, es lo más importante, ¿sí? Ya sea que sea para proporcionarte placeres o sencillamente las cosas básicas de la vida, alimentación, techo, un vehículo, algún viaje de vacaciones, poder salir a algún restaurante, qué sé yo, no tienen que ser cosas extravagantes. Pero si tú haces con el dinero que te ganas lo que a ti te parece, de acuerdo a lo que para ti es importante, entonces definitivamente tu visión es materialista. Tu mirada no está puesta en Dios, tu fe no está depositada en Jesucristo, sino en ti mismo, en las riquezas, en el mundo. Yo te hago una pregunta y nos vamos evaluando. Piensa un momento. ¿Qué es para ti el dinero? Si respondiste que el dinero para ti es un medio para ser feliz, si respondiste que para ti el dinero es un medio para darte gustos, inclusive si respondiste que el dinero es una manera para suplir tus necesidades básicas, lo más probable es que tu cosmovisión es materialista, es hedonista, ¿sí? Es manejada por tu ego. Tú eres el señor de tu dinero y por eso haces con él lo que a ti te parece. A menos que dentro de tu respuesta estuviera que el dinero es un medio para glorificar a Dios, entonces tu mirada realmente es materialista. Tu mirada es cristiana cuando tú obedeces a Dios en el manejo de tu dinero. Y no lo es cuando no lo obedeces, ¿sí? Así de sencillo. Te hago esta otra pregunta. Tu confianza, ¿cierto? Tu seguridad y estabilidad económica, ¿de qué depende? Si tú respondes que tu estabilidad está en que tengas un trabajo estable, ¿cierto? Un contrato a término indefinido, o que esa estabilidad está en tener mejores ingresos, o tener un ahorro, o tener alguna propiedad, o que la empresa esté bien, o que tu negocio esté marchando bien, entonces tu fe
no está puesta en Dios, sino que tu fe está puesta en las cosas de este mundo, en las riquezas, en los bienes materiales, probablemente en ti mismo y lo que tú puedas lograr a través de tus habilidades, ¿sí? Y a los que tienen esta clase de visión, que no es centrada en obedecer los principios bíblicos de Dios, Dios nos dice esto. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19, leamos. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces mire qué especial este versículo, porque Dios nos manda a no poner nuestra esperanza, no poner nuestra confianza en el dinero, que nuestra seguridad no esté en los bienes materiales, no esté en la estabilidad laboral o en lo bien que está marchando la empresa o el negocio. Y ahí nos dice, ¿cierto? Porque esas cosas son inciertas. Tú no sabes qué va a pasar, y bueno, lo vimos este año con la pandemia, todo se desplomó muy diferente a lo que estaba planeado. En cambio, que nos dice que no pongamos nuestra esperanza en las riquezas porque son inciertas, nos dice entonces, ponga su confianza, mire, dice, en Dios, en el Dios vivo. Pongas la confianza en el Dios vivo. Y no solamente nos dice que si ponemos la confianza en Dios, estamos invirtiendo donde es. Pongámoslo al contrario. Básicamente me está diciendo, si tú pones tu confianza en la empresa, en la estabilidad laboral, en una pensión, en qué sé yo, en las riquezas, tú estás invirtiendo en el lugar equivocado y esa inversión se va a perder. Pero si tú inviertes tu dinero, tu confianza la depositas en el Señor, entonces eso sí te va a rendir y te va a multiplicar. ¿Sí? Ahí lo dice, mira lo que nos dice, que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios nos da de todo en abundancia para nuestro goce y para nuestro disfrute. Mira lo que está diciendo, nos da en abundancia. Y nos habla entonces del propósito. Nos dice, si tú tienes dinero, yo te bendigo dándote dinero, hay un propósito con ese dinero. Uno es para que tú lo disfrutes. ¿Sí? Y ahí lo dice, para que lo disfrutes. Obviamente este disfrute está dentro del marco de agradar a Dios, no es irme a los vicios, a los excesos ni nada por el estilo. Pero mira lo que nos dice, entonces lo disfrutamos, pero también nos dice para que hagas bien con ese dinero, para que seas dadivoso, generoso. Ahora bien, mucha gente tiene poquito y tiene mucho y lo acaparan todo lo que tienen. Nos dice que cuando nosotros somos dadivosos y generosos, de esta manera hacemos tesoros en el cielo para la eternidad. Mateo 6 nos dice esto mismo. Jesucristo, hablando ahí en el Sermón del Monte, dice, no hagan tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque si yo atesoro cosas materiales aquí, eventualmente el tiempo las va a destruir o se las van a robar, es lo que nos dice Mateo. Nos dice, más bien, acumulen tesoros en el reino de los cielos, porque esas riquezas son eternas. Si tú en este momento te estás dando cuenta que tu confianza no la tienes puesta en Dios, que no estás obedeciendo la palabra de Dios en cuanto al manejo de tus finanzas, hoy es el día para que empieces a hacer cambios y empieces a vivir por fe realmente. Si tú dices, yo vivo por fe, yo soy cristiano, si estás aquí es porque de alguna manera dices, yo soy cristiano, soy una persona de fe. Es importante y es necesario, es vital que tú a partir de hoy empieces a manejar tu dinero por medio de la fe también, dando pasos de fe en obediencia a lo que Dios dice. Si realmente tú depositaste tu fe en Jesucristo,
Hay mucho por aprender acerca del manejo del dinero. Mira, el tema que más habla Dios en su palabra es el del dinero. Por encima de la oración, por encima de la fe, por encima de todos los temas espirituales que puede haber de la salvación, el tema que más habla es el dinero. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el dinero es el que compite con Dios por el primer lugar. Es más, yo diría que ni compite. El dinero es el Dios de este mundo. La mayoría de las personas, inclusive los cristianos, aunque no lo reconozcan, ponen en primer lugar el dinero. Hacen con el dinero lo que les parece. Aman más al dinero que amar a Dios para decir yo te voy a honrar con los bienes. El dinero es el que la gente todo el tiempo, desde que se levanta, está pensando, tengo que trabajar, ¿por qué? Porque tengo que ganar dinero, tengo que pagar las cuentas. Es lo que más ocupa también el pensamiento de las personas en lo cotidiano. Entonces, por eso Dios nos habla tantísimo del dinero y establece muchos principios para bendecirnos a través del manejo del dinero. El dinero entonces es lo que puede hacer que muchas personas se alejen de Dios. Aunque vayan a la iglesia, estén distantes de Dios. ¿Por qué? Porque siguen siendo sus propios señores. Si hacen con su dinero lo que les parece y no obedecen a Dios, Jesucristo no es su Señor, sino que la persona es su propio Señor. Entonces, Dios nos enseña muchas cosas acerca del dinero y por ejemplo, hay algunos principios naturales que no los vamos a estudiar hoy, como por ejemplo, Dios nos habla acerca de las inversiones. Y nos da unas clases espectaculares de cómo invertir. Nos habla acerca de la planeación estratégica. Nos habla acerca del ahorro. Nos habla acerca de los préstamos. Nos habla acerca de salir como fiadores. O sea, nos habla acerca de una cantidad de cosas que tienen que ver con el manejo del dinero. Nos habla de los impuestos. Nos habla de todo, ¿sí? Pero estos principios naturales no son el enfoque de lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, sino que hoy vamos a tratar es un principio sobrenatural para traer la bendición de Dios a nuestra área financiera. Pero antes de pasar a este principio, hay que hacer una advertencia, ¿cierto? Que nos la hace Dios en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 9 y 10. Leamos. Pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás. Son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente, porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Miren lo importante, lo vital de esta advertencia que nos hace Dios. Nos dice todos los males, póngale cuidado, todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Otra versión dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. No tener dinero. Ya leíamos hace un momento que Dios nos da abundantemente para que lo disfrutemos, pero también para que seamos generosos, para que lo glorifiquemos a Él, para que extendamos su reino, ¿cierto? Para que lo enfoquemos al cumplimiento de sus propósitos y sus planes. Pero aquí nos está diciendo, y la advertencia es, ten mucho cuidado. El que quiere enriquecerse es altamente probable, como dice el pasaje, que caiga en la tentación, que caiga en las trampas de Satanás, que termine alejado de Dios y llevado de muchos dolores. Entonces, por favor, que tener el dinero, que prosperar financieramente, no sea para que tú seas feliz. Mira la palabra en el versículo inmediatamente anterior al que leímos, en Timoteo, nos dice, esté contento con todo, con cualquier cosa que tenga. Si usted tiene ropa y comida, listo, con eso esté contento. Pero no tengo casa, no tengo carro, no tengo nada más. Dice, esté contento con lo que tiene. Viva feliz. ¿Por qué voy a estar feliz si no tengo nada? Porque Jesucristo pagó el precio por sus pecados y usted tiene la vida eterna. Y si usted lo obedece ahora, va a acumular abundantes tesoros para la eternidad, que allá duran por siempre. Entonces,
en este suspiro que es la vida, usted puede que no esté lleno de riquezas, pero puede estar acumulando riquezas para lo que realmente es tu vida, que es el resto de la eternidad. Entonces, tener dinero, y el principio que vamos a ver a continuación, que no sea para tú dar rienda suelta a tus deseos, ni para buscar la felicidad, ni para aferrarte al dinero, sino todo lo contrario, como lo veíamos, para dar gloria a Dios, para ser generoso y dadivoso, para que Dios, como lo leíamos, siga siendo tu confianza y el primer lugar en tu vida. ¿Sí? Entonces, de esto que acabamos de hablar se desprende el principio sobrenatural para bendición financiera. ¿Cómo obtenemos entonces la bendición financiera? La bendición financiera la obtienes cuando das. Cuando das tu dinero, Dios te prospera económicamente. Y es bien chévere, y por eso justamente es como la fe aumenta tu dinero. Porque si tú le pones lógica, tú tienes dinero, quieres más dinero, si das de tu dinero, pues sencillamente tienes menos. Es un aspecto de fe. Lo que Dios nos dice es que si tú das dinero, vas a recibir dinero. Es más, nos dice, entre más dinero des, más vas a recibir. Sí, vamos a mirar específicamente los pasajes que nos hablan de este principio, donde Dios nos hace un desafío bien especial. Miremos Proverbios 11, versículo 24 y 25. Dice: hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan, pero hay quienes son tacaños y terminan en la pobreza. El generoso prosperará, el que ayuda será ayudado. Este pasaje es muy claro, ¿sí? Dice, el que da generosamente recibe más de lo que está dando. O sea, Dios te está diciendo, si tú das, vas a recibir más. O sea, vas a quedarte con lo que tenías y vas a tener un extra de lo que habías dado. Y dice, el que retiene y no da, nos dice que termina mal económicamente. Es más, el pasaje es más crudo. Nos dice, termina en la pobreza. El que no da, el que retiene, se queda, termina en la pobreza. Dice, es muy claro, el generoso, el que da de su dinero, será prosperado. Ese prosperará. El que ayuda, será ayudado. Es un principio absolutamente indispensable que lo encontramos a lo largo de toda la Biblia. A lo largo de toda la Biblia encontramos este principio de dar para recibir. Y vamos a verlo entonces en 2 Corintios 9, donde nos habla la ley de la siembra y la cosecha. Nos enseña que hay una relación absolutamente directa entre la generosidad de lo que se da y la generosidad de lo que se recibe. Leámoslo, 2 Corintios 9, versículos 6 al 11. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Está hablando muy claramente, y todo el pasaje, todo el contexto desde el capítulo anterior nos está hablando acerca del dar dinero, en la parte financiera. Y entonces nos dice, oye, cuando tú das, tú estás imitando a Dios, porque Dios da, lo dio todo, dio la vida de su Hijo Jesucristo para que tú seas salvo. Y con su Hijo Jesucristo dice la palabra que te da juntamente todas las cosas. Y entonces nos plantea 3 escenarios. ¿Sí? Nos dice primero, cuando tú no das,
no recibes. Si tú no das, sencillamente no recibes. Nos plantea el segundo aspecto. Si tú das mucho, recibes mucho. Ahora bien, aquí hago una aclaración. Dar mucho es acorde a la realidad de cada uno. Para alguien mucho puede ser dar 100,000 pesos, pero para otra persona dar mucho puede ser dar 10 millones de pesos. ¿Sí? Eso depende de los ingresos financieros de cada persona. Aquí Dios no está comparando entre personas ni nada, sino Dios está mirando es el corazón de cada uno, ¿sí? Conforme a la realidad. Mire que cuando Jesucristo está allá en el lugar donde estaban dando los diezmos y las ofrendas, llegaban los ricos con sus bultos y daban montones. Y llega una viejita y entrega una monedita y Jesucristo dice, ella dio más que los demás. No sé si recuerdan ese pasaje, los discípulos le dicen, Señor, pero ella dio solamente una monedita, los otros están dando a montones. Jesucristo dice, ellos están dando lo que les sobra, ¿sí? Pero ella dio todo lo que tenía. En este caso, ella dio mucho. Ellos estaban dando poco, ¿cierto? Desde su propia realidad. Entonces, eso es lo que hace Dios. Él mira el corazón de cada uno. Entonces, no te compares con nadie a la hora de decir, pero lo que yo doy es poquito comparado con otra persona. No, es que sea conforme a tu propia realidad. Y nos plantea un tercer aspecto, ¿cierto? Y es que Dios dice, el que da poco, recibirá poco. Entonces, el que no da, no recibe. El que da poco, recibe poco. Y el que da mucho, recibe mucho. Nos dice que Dios te va a dar, que Dios te va a bendecir por esta regla. Es necesario que tú des, es necesario que tú te desprendas del dinero para que Dios pueda proveerte sobrenaturalmente. Esto es como una inversión normal. Tú vas a invertir en algún banco, en una empresa, y entonces te dicen, bueno, tiene que dar 10 millones de pesos. Usted da los 10 millones de pesos y las ganancias, los dividendos, se los dan al año, a los 2 años o quién sabe en cuánto tiempo. Usted deposita en buena fe de que esos 10 millones le van a producir ingresos, nada más cuando se abre un CDT. Usted de buena fe está depositando su fe en esa entidad financiera que le va a dar unos rendimientos financieros, ¿cierto? De la misma manera es con Dios, no es para nada diferente. Solo que aquí no hay un banco, aquí no hay un recibo de que al tanto interés, no. Es un acto de fe. Yo le doy a Dios, yo siembro y el Señor sobrenaturalmente es el que produce el crecimiento, es el que multiplica. Así como cuando usted siembra una semilla, usted no tiene ni idea qué está pasando allá. Lo que usted ve es que eventualmente brota una planta y usted no tiene ni idea de cómo es el proceso y cómo pasó a nivel celular para que eso creciera. De la misma manera hace Dios cuando tú le das, ¿sí? Y entonces Dios dice, con base en esta regla de fe, si tú das, entonces Dios te va a dar, Dios te va a proveer. Y entonces dice, bueno, y también nos dice que debemos hacerlo con alegría, ¿cierto? No por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y entonces nos dice que, ok, si yo estoy cumpliendo con esta regla y estoy dando a Dios, también me dice que Dios es poderoso para hacer que abunde en mi vida, dice el pasaje. Dice, para hacer que tenga lo suficiente en todo. Dice, Dios es poderoso para proveer, multiplicar y aumentar tus ingresos. Dice que Dios es poderoso para que estés enriquecido en todo, para que también des con toda liberalidad. Mira, el pasaje te está diciendo, tú das, Dios te va, Dios es poderoso, Dios creó todo, Dios es el dueño del oro y de la plata, dice la palabra. Él te va a dar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a lo que dice. Este principio es absolutamente básico, pero debes dar para recibir la multiplicación de Dios. Y este dar tiene una manera particular de hacerse, ¿cierto? No es simplemente así porque sí, hay una manera particular para dar. Vamos a verlo. Malaquías 3, capítulo 10 nos dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos,
Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Qué espectacular, ¿no? Nos dice lo mismo que leíamos en los otros dos pasajes de Proverbios y de Corintios. Nos dice, inténtalo, pónganme a prueba, traigan su diezmo a la iglesia y yo los bendeciré abundantemente. Lo mismo, doy y Dios me bendice. Pero mire que entonces está diciendo que en primer lugar, ¿a quién le damos? En primer lugar, nosotros le estamos dando es a Dios. Nosotros le damos a Dios, nuestro corazón está en agradecimiento hacia Él. Cuando nosotros damos nuestro diezmo, nuestra ofrenda a Dios, le estamos diciendo, tú eres mi proveedor, tú eres el que me cuida, Señor. Mi confianza está puesta en ti, tú eres mi seguridad, yo descanso es en ti y tus promesas. Cuando yo le entrego mis diezmos y mis ofrendas, le estoy diciendo, Señor, te amo más a ti que al dinero. Y por eso te honro con lo que tú me has dado. De lo que he recibido de tu mano, te honro a ti. Gracias, papá, por esto que me has dado. ¿Sí? En primer lugar. Y en segundo lugar, le damos a los pastores. El mismo principio que acabamos de leer, de dar a Dios, nos dice que debemos darlo en el templo, ¿cierto? En la iglesia donde estamos siendo edificados. ¿Para qué? Y ahí dice, para que haya alimento en mi casa. ¿Por qué? No es para que se lo coman las hormigas, es para los que sirven en el templo de Dios. La palabra de Dios dice, quiero que miremos 3 versículos al respecto de esto, del Nuevo Testamento. 1 Corintios 9:11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Gálatas 6:6. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y hay muchos otros pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de esto. Nosotros damos a Dios, pero lo que le damos a Dios lo damos en la iglesia donde estamos siendo edificados. ¿Por qué? Porque es que Dios ha llamado a algunas personas al servicio exclusivo de su obra. Y esas personas reciben el sustento a través de estos diezmos y ofrendas que en primer lugar nosotros damos a Dios para honrarlo a Él. Pero que Dios dispone que eso que le damos a Él en primer lugar también sea para bendición de los que Él ha llamado a su servicio exclusivo. Y entonces cuando nosotros le damos a Dios, también estamos mostrando nuestro respaldo hacia los pastores, que son los que velan por los miembros de cada una de la iglesia, que son los que predican y enseñan la palabra de Dios. Entonces estamos amando a Dios, pero también amando a los pastores, a los ministros. Estos dos aspectos de cuando damos en primer lugar a Dios en la iglesia y en segundo lugar pues también por respaldo a los pastores, esto lo hacemos a través de los diezmos y las ofrendas. Y un tercer aspecto del dar lo hacemos a través de las limosnas y es cuando damos al necesitado. ¿Sí? Diezmos y ofrendas se dan en la iglesia. En la limosna la damos directamente a la persona necesitada. ¿Sí? La palabra nos habla muchísimo acerca de que cuando vemos a nuestro hermano en necesidad, el amor de Dios nos impulsa a suplir sus necesidades, no solamente decirle, oye, Dios te bendiga y te provea, sino yo mismo saco de mi bolsillo y le proveo a Él para sus necesidades. Miremos lo que dice Proverbios 19:17. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te pagará. Mateo 10:42. Si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Si ven, Dios nos está diciendo que cuando nosotros damos, ¿cierto? En primer lugar a Dios, por amor a Él y por el respaldo a los que Él ha llamado a su servicio, Dios nos bendice. Pero también cuando nosotros damos al necesitado, Dios nos dice que Él mismo nos va a pagar, Él mismo nos va a recompensar. Cuando damos para sus siervos, para sus discípulos, de cierto que
Él nos dará la recompensa. Pero también cuando le damos al que necesita en la calle, de cierto que Dios mismo pagará. Entonces, ese es el llamado que Dios nos hace en esta mañana. Nos quiere abrir los ojos y nos quiere decir, oye, yo establecí un principio sobrenatural para bendecirte financieramente. Y ese principio es dar. Es un principio de fe. La manera como tú ves el mundo, de esa manera tú manejas las finanzas. Si tú has depositado tu fe en Jesucristo como tu Señor, entonces ahora la manera como tú debes ver el mundo es a través de los ojos de Jesucristo. Y vivir en obediencia a lo que Dios ha establecido en su palabra. Vivir en una relación personal con Él, dependencia de Dios y por ende manejar todos tus recursos económicos en obediencia a la palabra de Dios. Él es tu Señor y Él dice qué debes hacer con las finanzas. Y mira que lo que Él te está diciendo ahora, que tú des, no es para quitarte, no es para dejarte sin 5, no es para que te quedes con menos plata. Es porque quiere bendecirte sobremanera. Y con este principio te está poniendo a prueba. Está poniendo a prueba tu corazón. Y te está haciendo ver a ti, te está revelando a ti hoy verdaderamente dónde tienes puesta tu fe. Si está en Dios o si está en el dinero y las riquezas. Dios nos advierte que no amemos el dinero, que no nos apeguemos a él. Tú puedes amar el dinero aunque tengas poco, si te estás aferrando a él y no lo sueltas. El dinero, el amor al dinero te lleva a la ruina, te pone lazo a la vida, te atrapa y te aleja del Señor, te aleja de los caminos de Dios sutilmente y tú no te das cuenta, te va seduciendo. Si queremos tener la bendición de Dios de poseer abundantemente para disfrutarla, pero también entendamos que es para dar más generoso. Entre más tengo, más generoso debo ser con la obra de Dios, más generoso debo ser con los hermanos que lo necesitan. Más debo glorificar a Dios a través de mis diezmos, ofrendas y limosnas también. Nos enseña que el manejo de nuestro dinero es por fe, es una inversión. No le hagas caso a tu lógica que te dice si das, te quedas con menos. Hazle caso y obedece a Dios que te dice, y Dios es fiel a su palabra, ni nada, ni una tilde de su palabra se queda sin cumplimiento. Dios te dice, si tú das, en la medida en que tú das, yo te recompenso. Si no das, no te doy nada. Si das poco, te recompenso poco. Y si das mucho, te voy a dar mucho. Ahora bien, cuando digo no te voy a dar nada, es tú trabajas, te dan el salario de lo que ganaste, eso es lo que te queda, punto. Dios no te está dando algo extra, te lo va a dar. Si das poco, te va a dar un extra poco. Si das mucho, te va a dar un extra mucho. Es lo que está diciendo. Entonces, si tú das generosamente tus diezmos y ofrendas, trayéndolos a la iglesia, Dios te va a bendecir abundantemente para que tengas de más y para que puedas dar también generosamente. Para que tú sigas honrándolo a Él. Para que le digas, Señor, yo te amo a ti más que al dinero. Tú eres la fuente de mi confianza y de mi seguridad, no el dinero, no el trabajo, no la empresa. Mis finanzas provienen de ti. Entonces, cuando tú manejas tu dinero a la manera de Dios, obedeciendo este principio, no solamente estás adorando a Dios, sino que también estás respaldando el trabajo de Dios a través de los que Él ha llamado a su servicio de manera exclusiva. ¿Sí? A los que servimos en la iglesia. Estás respaldando nuestro trabajo y estás honrando a Dios a través de ayudar a la extensión del reino de los cielos en la tierra, de la gran comisión. Entonces, si quieres recibir la bendición de Dios en esta área, Dios te dice, obedece, pruébame en esto, inténtalo y te bendeciré sobremanera. Al igual que una inversión en un banco, una entidad financiera, es un paso de fe que tienes que dar. Y con el tiempo vas a recibir los dividendos. Con Dios es lo mismo. Hazlo con un corazón alegre, en primer lugar para honrarlo. No lo hagas pensando simplemente en que voy a recibir más plata. Hazlo porque le quieres decir a Dios, tú eres mi Dios, no el dinero. Tú eres realmente mi Señor,
no el dinero. Confío en ti y dependo de ti, no de la cantidad de dinero que tengo en mis manos, con el que saco cuentas y digo no me alcanza. Quiero ver lo sobrenatural, darte y que me alcance. Entonces, por favor, vive realmente conforme a tu fe. Vive una vida íntegra de fe. Y que este aspecto financiero sea el que marque la parada en tu vida de fe. Que sea el que desafíe tu fe para que veas a Dios moviéndote en tu vida. Entonces, yo los invito a que oremos. Señor, queremos darte gracias por esta mañana, por esta palabra que has hablado en nuestras vidas. Entendemos que tu anhelo no es quitarnos, sino que tu anhelo es todo lo contrario, darnos la posibilidad para que nosotros te adoremos, darnos la posibilidad para que nosotros realmente agachemos la cabeza y te rindamos honor a ti a través de lo que tú nos das, Señor, porque nada hemos recibido que no venga de tu mano. Así que si te damos algo, Señor, es de lo que tú mismo ya nos has dado en prosperidad y en bendición. Quita, Señor, toda dureza de nuestros corazones para que no seamos mezquinos al retener, sino que realmente entendamos el principio que tú has establecido, principio de fe, donde si yo soy cristiano, donde si ahora soy hijo tuyo, la manera en que veo el mundo es la manera en que tú lo ves, la manera en que veo el dinero y que lo manejo es en obediencia, en sometimiento a lo que tú estableces, papá. Dile a Dios, Señor, perdóname porque no he entendido este principio, porque aún tengo mi mirada puesta en las limitaciones de mi vida, en que no me alcanza el dinero, en que tengo poco, en que quisiera tener más para dar más y que a veces digo, cuando tenga más voy a dar. Dile a Dios, Señor, perdóname porque, como dice tu palabra, he sido tacaño, he retenido la bendición. Pero a partir de este momento quiero soltarme, papá, y quiero dar ese paso de fe, de honrarte a través de los diezmos, a través de las ofrendas, de dar, Señor, de respaldar a mis pastores en la obra a la cual tú los has llamado, porque tú les dijiste, el que predique el evangelio, que viva del evangelio. Tú estableciste, Señor, que los que siembran lo espiritual deben cosechar también lo material de aquellos en quien lo siembran. Gracias, papá, porque tú piensas en nosotros en maneras de cómo bendecirnos y cómo sobreabundarnos. Pero también es un principio que revela nuestro corazón y nos hace ver en realidad en dónde está puesta nuestra confianza. Si en realidad tú eres nuestro Señor. Si tú no has estado viviendo en obediencia a este principio, dile a Dios en este momento, Señor, perdóname. Perdóname porque te he quitado el primer lugar de mi vida. Y he hecho al dinero mi Señor. Me he hecho a mí mismo el Señor de mi vida. Y yo he determinado lo que es mejor. Cuando, Señor, es todo lo contrario. Tú eres quien determina lo mejor para mi vida. Tú eres quien dice cómo yo debo manejar mi dinero. Tú eres quien dice cómo debo manejar absolutamente todo en mi vida. El dinero no es una excepción. Perdónanos, Señor, por la dureza de nuestros corazones, por la poca fe de dudar en que tú vas a abrir las ventanas de los cielos y vas a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Yo te pido hoy, Señor, que tú, a todos tus hijos que en el día de hoy se dispongan a obedecerte en este principio, Señor, que tú los bendigas sobrenaturalmente, que los bendigas y los prosperes abundantemente, para que, como tú lo dices, puedan disfrutar de las riquezas, de las bendiciones, para que abunden en acciones de gracia, Señor, a causa de la generosidad de ellos. Bendícelos, Señor, conforme a lo que han dispuesto en su corazón, Señor, con alegría. El que dé poco, que reciba poco, Señor. El que dé en abundancia, que reciba la abundancia, tal y como tú lo estableces en tu regla, papá. Yo te pido que tú abras las ventanas de los cielos y bendigas la vida de cada uno de estos mis hermanos que hoy se disponen a obedecer tu preciosa palabra, papá. Te damos gracias porque tú eres fiel a lo que dices. Y sí, ciertamente cumplirás estas promesas que nos haces en esta mañana. Y nos permitirás seguirte viendo en lo sobrenatural, en tu provisión económica, papá. Gracias por esta palabra, por las bendiciones.
que se van a recibir a través de la puesta en práctica de este principio bíblico, a través de la fe. Yo te pido, Señor, que tú guardes la vida de cada uno de mis hermanos, que avives el corazón de cada uno, Señor, y que los atraigas a ti cada día más, rindiendo sus corazones en obediencia a tu palabra. Que tú seas propicio a la necesidad de cada uno, Señor. Bendice esta semana y todas las cosas que vamos a hacer, Señor. Guarda cada uno de los miembros que hacen parte de las familias aquí representadas. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, que Dios les bendiga, que tengan un lindo día y bueno, a poner en práctica este principio para ver a Dios moviéndose sobrenaturalmente. Un abrazo, Dios les bendiga, chao.